En nombre de las autoridades universitarias, de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctora Tibisay Lucena, del rector de la UNEYES, doctor Alberto Quintero, del vicerrector de la UNEYES Cojedes, doctor Gustavo Alonso Jaime, de la Dirección de Estudios Avanzados, doctora Ana Iris Peñas, y de la Dirección de Innovación y Tecnología en Educación a Distancia, magíster Óscar Abreu, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias internacionales de ambiente y desarrollo, alternativas exitosas para la sustentabilidad, donde contaremos con las conferencias de Nair Carballo, Carmen Morante y Ana González Pedraza. A continuación, iniciamos con la primera conferencia a cargo de Nair Carballo. Nair es docente titular de dedicación exclusiva de la UNEYES Cojedes, es jefe del subprograma Estudios Avanzados Ciencias del Agro y del Mar, magíster en Ingeniería Agroindustrial, magíster en Ingeniería Ambiental, magíster en Máquinas Agrícolas, doctora en Ambiente y Desarrollo y doctora en Ingeniería Agroindustrial. Con ustedes, la doctora Nair Carballo, quien les estará explicando la conferencia Calidad de Vida y Desarrollo Sustentable. Disfrutemos a partir de este momento del aprendizaje. Muy buenas tardes para todos. Por acá les habla la doctora Nair Carballo. Estamos acá para dictarles una conferencia que lleva por título lo que es calidad de vida y desarrollo sustentable, un pequeño análisis crítico. Obviamente no podemos comenzar hablando de calidad de vida si no tenemos claro el concepto de lo que es para cada uno de nosotros la calidad de vida. Cada uno tiene su percepción independiente de cómo visualiza la calidad de vida. Es calidad de vida para nosotros ganar mucho dinero, tener los suficientes ingresos como para mantenernos a diario. Es vivir bien. ¿Acaso la calidad de vida es comer todos los días, tener buena ropa, tener una bonita familia, tener una linda pareja, un nivel económico estable o simplemente tener una buena salud? Tal vez la calidad de vida para algunos incluye todo eso, o simplemente alguno de esos parámetros o indicadores. Visto esto, ¿cómo podemos medir la calidad de vida? Muchas investigaciones, muchas evaluaciones que se han realizado a nivel de los últimos años dividen la calidad de vida en dos grandes aspectos: los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. Entre los aspectos subjetivos vamos a mencionarles, por ejemplo, la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal o simplemente la salud percibida. Estos aspectos subjetivos son los que nosotros no podemos observar a simple vista, los que simplemente la gente percibe desde un aspecto externo. También hay algunos aspectos subjetivos, como por ejemplo el bienestar material, que es uno de los que más en este caso tomamos en cuenta. La salud también como otro parámetro importante dentro de los aspectos objetivos. Pero volvemos nuevamente a la pregunta: ¿estos aspectos, bien sean objetivos o subjetivos, realmente me permiten a mí evaluar, medir o simplemente cuantificar la calidad de vida? Según la prestigiosa página wikipedia.org, que es consultada por muchas personas a nivel internacional, a nivel mundial, la calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a este cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización
es muy subjetiva, ya que se ve directamente influenciada por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla cada individuo. Es muy difícil de percibir, por eso simplemente es muy subjetiva. Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de un lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y de los sistemas de valores en los que vive y en los que la relación con sus expectativas, sus normas e inquietudes se trata simplemente de un concepto muy amplio que está influenciado en modo completo por la salud física del sujeto, por su estado psicológico, por su nivel de dependencia, por sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales del entorno. Asimismo, y muy no menos importante, la prestigiosa encuestadora anual de Mercer sobre la calidad de vida en el año 2008, uno de sus últimos estudios realizados, basó el estudio de este importante parámetro en la evaluación y valoración detallada de 39 determinantes clave que pudieran servirnos para percibir lo que es la calidad de vida agrupada, o la agrupó en 10 categorías básicas. Entre ellas, por ejemplo, el ambiente político y social, el ambiente económico, los servicios de higiene y salubridad, los servicios públicos, la recreación y entretenimiento, el bienestar de consumo, la vivienda y lo que tiene que ver con el ambiente natural. O sea, esos 3 grandes grupos me pudieran caracterizar o medir lo que es la calidad de vida. En un estudio realizado en el año 2014 por la doctora Nair Carballo, se planteó una metodología para evaluar la calidad de vida, basada o tomada como referencia el estudio realizado por Contreras y Cordero en el año 1994, quien evaluó o tomó en cuenta ciertos parámetros para medir la calidad de vida. Entre esos indicadores se encontraban el impacto fisiológico, el desarrollo cultural, el condicionamiento psicosocial y la dependencia ecológica, así como también la vulnerabilidad y riesgo. Cada uno de estos parámetros medidos desde un punto de vista cuantificado y que nos generaba un indicador promedio de lo que era la calidad de vida. Este estudio tomaba como referencia 3 grandes aspectos de lo que es la calidad de vida dentro del concepto de sostenibilidad, como lo es el indicador ecológico, el económico y el social, lo que tiene que ver con el ámbito viable, equilibrado o equitativo y soportable. Dentro de esta metodología, pues, se fue desarrollando la calidad de vida como un macro parámetro en el que se iban a evaluar factores, componentes e indicadores a través de una nueva metodología desarrollada en estas investigaciones. Pero, ¿realmente son estas investigaciones elementos básicos para nosotros poder medir realmente la calidad de vida? ¿Qué pasa en la actualidad? Preguntamos. ¿Cuál es el punto real para plantearnos este tipo de investigaciones y qué esperamos realmente de ellas? ¿Pudiéramos decir que el dinero y la economía no representan el todo en cuestión de calidad de vida? Vamos a hablar, por ejemplo, de los recursos naturales. En Japón, por ejemplo, no es probable. ¿Permiten los recursos naturales medir la calidad de vida? Bueno, veamos el caso de Japón, que por ejemplo tiene un territorio muy pequeño, con el 80% de su estructura montañosa y que nos sirve para la agricultura, ese territorio.
ni para la ganadería. Y sin embargo es la segunda potencia económica mundial. Además de que se encuentra en el octavo sitio en la lista de la Organización de Naciones Unidas de los 10 países con mayor índice de desarrollo humano. Entonces, ¿puede este indicador medir calidad de vida? ¿Pueden los recursos naturales medir calidad de vida? El territorio de Japón es como una gran fábrica flotante que importa materia prima en todo el mundo, la procesa y el producto resultante es simplemente explotado también a todo el mundo, permitiéndole acumular riqueza. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿los recursos naturales no pueden permitir medir la calidad de vida? En un segundo aspecto, también tenemos el caso de Suiza, por ejemplo, país sin océanos que tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo, que aunque no tiene cacao, produce el mejor chocolate del mundo, que en sus 41.000 montañosos kilómetros cuadrados cría ovejas y cultiva el suelo solo 4 meses al año, ya que en los restantes es invierno, que tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa, al igual que Japón. Suiza no tiene productos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícil de superar. Es uno de los países pequeños cuya honestidad, seguridad, orden y trabajo lo convierten en la caja fuerte del mundo. ¿Podemos decir entonces que Suiza es un país con una alta calidad de vida? ¿Será la inteligencia de las personas? Tampoco eso hace la diferencia. Prueba de ello son los estudiantes de los países pobres que emigran a los países ricos y consiguen resultados excelentes en su educación, lo que llamamos nosotros la fuga de cerebros. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta que no hay notable diferencia intelectual, pues ser cultos o ignorantes como nuestros ejecutivos no nos permite, o como estos ejecutivos no nos permite contabilizar o cuantificar lo que es la calidad de vida. ¿Será la raza y el color? También es improbable. En los países centroeuropeos o nórdicos podemos ver cómo los ociosos, algunos latinos o africanos, resultan ser la fuerza productiva de estos países. Entonces, ¿por qué vamos a catalogar que los países con raza o color determinado pudieran tener mejor o mayor calidad de vida? ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué creemos que hace la diferencia? Es la pregunta central. Todo parece indicar que es nada más y nada menos que la actitud hacia la vida. Los estudiosos y observadores de estilos de vida de los ciudadanos en los países más ricos y mejores han opinado que la mayor parte de la población adulta presenta los siguientes rasgos. Por ejemplo, evaluamos en este caso, para mencionar algunos de los aspectos, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto y el derecho por las otras personas, el amor al trabajo, el acometimiento del esfuerzo de las personas, la responsabilidad, la puntualidad, los valores propios. Entonces, aspectos, la mayoría intangibles y que pudieran representar cuán puede o cuánto puede dejar de ser un país, una persona, una nación o simplemente el mundo, tener o poseer mayor o menor calidad de vida. Vale la pena entonces reflexionar
sobre la calidad de vida que tenemos y la que realmente queremos llevar. ¿Es realmente sustentable nuestra calidad de vida en este ambiente o en este mundo de globalización del siglo XXI? ¿Será posible que la calidad de vida realmente sustentable llegue a los países en desarrollo? ¿Qué pasa con la dimensión humana, con la dimensión de valores? ¿Hacia dónde nos encaminamos como humanidad? ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Qué estamos aportando nosotros como individuo, como sociedad, como país, como Estado, para vivir y llevar una verdadera calidad de vida, para dejar una verdadera calidad de vida a nuestros hijos? La pregunta real que nos hacemos: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y qué estás haciendo tú? No es simplemente aptitud, sino actitud lo que determina tu altitud. Allí les dejo esa pequeña reflexión. Les agradezco por prestarme atención en estos pequeños 15 minutos de presentación y recuerden que la calidad de vida es un elemento o es un aspecto que simplemente lo vemos desde el punto de vista más perceptivo para cada uno de nosotros. Es un aspecto tanto objetivo como subjetivo y que va a depender de nuestra actitud. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos la conferencia brindada por la doctora Carballo y compartir esos maravillosos conocimientos con cada uno de los doctorandos, el cual les va a permitir enriquecer y crecer personal y profesionalmente durante su carrera. Continuando con las conferencias, corresponde ahora a la profesora Carmen Morante. La profesora Carmen Morante es docente y titular a dedicación exclusiva de la UNEYES Cojedes. Es magíster en docencia universitaria, doctora en ambiente y desarrollo y es autora de 5 libros. También es miembro del grupo de creación intelectual denominado Desarrollo Sustentable. En este sentido, los invitamos a seguir disfrutando de estas experiencias y nuevos saberes académicos con la conferencia titulada Indicadores de Sustentabilidad para Bosques plantados en eucalipto de Venezuela. Disfrutemos del aprendizaje. Saludos cordiales. En esta ocasión, en el ciclo de conferencias internacionales de ambiente y desarrollo, alternativas exitosas para la sustentabilidad, me complace presentar indicadores de sustentabilidad para bosques plantados de eucalipto. Es de mencionar que este trabajo es parte de una tesis doctoral sobre un diseño del modelo de sustentabilidad para bosques plantados de eucalipto en los llanos centrales del estado Cojedes, el caso de Forza de Desarrollo Forestales San Carlos. El caso de estudio se presenta en Venezuela, específicamente en el estado Cojedes, en los llanos centrales, en Desarrollo Forestales San Carlos de Forza. Esta es una unidad de manejo y aprovechamiento de bosques plantados que se dedica a la producción de madera para pulpa para papel y otros usos bajo el sistema silvopastoril. Acá vemos el mapa donde está representada el área de reserva del medio silvestre. Tiene una superficie total de 10.742 hectáreas, con más del 25% del área de reserva y alrededor de unos 8.000 hectáreas del bosque plantado. En el siguiente mapa pues, se puede observar el bosque plantado. Hace algunos años se ha tenido curiosidad para confrontar con hechos científicos y confiables si el bosque plantado de eucalipto es amigable con la conservación del ambiente y aún más atrevido si es sustentable. Pero los bosques plantados y la sustentabilidad es un tema de discusión
y hay muchas opiniones contrarias a ese paradigma de la sustentabilidad. Por tanto, vamos a ver si la sustentabilidad en la unidad productiva es probable o no es. Y para ello se debe hacer entonces la evaluación de la sustentabilidad a partir de un sistema de indicadores. Este sistema de indicadores debe ser construido a través de un método de grupo focal y debe ser validado con expertos externos. Para lograrlo se desarrolló una metodología que evaluó la sustentabilidad y se cuantificaron y analizaron los objetivos y aspectos de las dimensiones ecológicas, económicas y sociales a través de indicadores. Un indicador es una variable que permite medir de forma cuantitativa y cualitativa una tendencia en un periodo de tiempo determinado. Esta comparación arroja un valor, una magnitud, un criterio que tiene un significado para quien lo analiza. Los indicadores se construyen con información cuantitativa, sin embargo, es necesario usar indicadores cualitativos. Los indicadores son una herramienta útil porque permiten valorar diferentes magnitudes, como por ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo, el grado de satisfacción de una comunidad, los efectos y los impactos en las personas, en las empresas y en la sociedad. Un indicador debe ser construido con un criterio claro de utilidad para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. Bien, para construir esos indicadores se utilizó una metodología. Esta metodología es el MES, que significa Marco de Evaluación de Sistemas. El MES es un vínculo entre el concepto teórico de la sustentabilidad y su operatividad y aplicación práctica en el campo de producción. La sustentabilidad es algo teórico, filosófico, ¿no? Pero que es muy difícil llevarla a la práctica, al campo de producción. Los indicadores, a través del marco de evaluación de sistemas, hacen esa conexión. Por tanto, en la unidad de estudio se realizó una sistematización de una combinación de métodos, el método MESMIS y CIFOR. El MESMIS es el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales mediante indicadores de sustentabilidad, y el CIFOR son los criterios e indicadores en sistemas forestales propuestos por el Centro Internacional de Investigación Forestal. Además de eso, también se consideraron otros documentos legales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, Plan de Ordenación del Territorio del Estado COGEDE, la Ley de Bosque, el Decreto de la Reserva de Medio Silvestre y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Forestal. ¿Cuál es el procedimiento general para la construcción y validación de indicadores de sustentabilidad? El primer paso fue la definición del marco conceptual, en el que se consideró lo que es la sustentabilidad y el manejo forestal sustentable. De esto surgieron unos principios y requisitos. Surgieron 6 principios, que fueron: mantenimiento de la capacidad productiva del agroecosistema, mantenimiento de la cobertura vegetal, conservación de la biodiversidad, cumplimiento de la responsabilidad social, impacto en la seguridad alimentaria y reducción de los impactos ecológicos y sociales. Todos estos pasos que a continuación vamos a ver fueron realizados a través de talleres, recorridos de campo, discusiones en consenso y opiniones de los informantes clave. Una vez hecho el paso número 1, se pasó al objetivo de la evaluación, que es el paso número 2. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evaluar la sustentabilidad en la unidad de producción para determinar si es sustentable o no, en todas sus dimensiones, ecológica, económica y social, con el fin de
identificar aquellos puntos críticos que ocasionan impacto negativo y sean considerados en la planificación, manejo y toma de decisiones acertadas en el futuro, asimismo como fortalecer los aspectos positivos. Una vez establecido el objetivo, se caracteriza el sistema. ¿Cómo se caracteriza el sistema? Se debe hacer un esquema simplificado donde identifique lo que son las entradas, las salidas y el proceso de los sistemas y subsistemas, sus conexiones. Esto nos da una idea de cómo funciona la unidad. El paso número 4 es la definición de las dimensiones de análisis. Esas dimensiones son la dimensión ecológica y la dimensión social. Cada una de ellas tiene unos atributos. Por ejemplo, en la ecológica tenemos la estabilidad, adaptabilidad y resiliencia. En la económica, la productividad, confiabilidad y autogestión. Y en la social, la equidad. El paso número 5 es identificar los puntos críticos del sistema de manejo, que son las fortalezas y debilidades. Entonces, para la resiliencia, estabilidad y adaptabilidad, tenemos lo que es la fertilización del suelo, el pastoreo, impacto sobre el suelo por utilización de maquinarias, implementos agrícolas u otros, cobertura vegetal en el área de plantación, biodiversidad de la fauna silvestre, eficiencia del recurso hídrico, riesgos de incendios, cacería furtiva, adaptabilidad de la especie forestal, es decir, del bosque plantado, superficie destinada al área de reserva del medio silvestre, conectividad, diversidad del paisaje, salud del agroecosistema y así sucesivamente, ¿no? En la productividad se tiene lo que es la capacitación del personal, producción, productividad y rentabilidad, diversificación de ingresos, proyectos de investigación y resultados. La confiabilidad está lo que son las leyes y reglamentos, participación en eventos, salud y seguridad en el ambiente laboral. La autogestión se tiene lo que es la obtención de insumos, inversión en el manejo y disposición responsable de los residuos y desechos. Y en la equidad, la educación, empleos, impacto social de los productos, calidad de vida, cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Una vez entonces conseguido lo que son todos los puntos críticos, de acuerdo a cada uno de los atributos de las dimensiones de la sustentabilidad, entonces fueron agrupados por indicador, ¿verdad? Donde fueron agrupados y surgieron los indicadores. Por ejemplo, en las prácticas para la conservación del suelo está lo que es el pastoreo, la fertilidad del suelo, cobertura vegetal en el área de la plantación, ¿no? Y así sucesivamente. El paso número 6 es la valoración del nivel de importancia del indicador o subindicador. No todos los indicadores tienen la misma valoración, por lo tanto hay que regirse por unos criterios, ¿no? Los criterios son reversibilidad y adaptabilidad. Y la escala del valor del nivel de importancia es muy importante, medianamente importante y poco importante. El paso número 7 es el análisis de coherencia de los indicadores con el objetivo planteado y su pertinencia. Veamos cómo es ese análisis de coherencia. Cada uno de esos indicadores deben cumplir con unos criterios del marco MESMI. Por ejemplo, ser adecuado para el objetivo de evaluación y tener relación con los requisitos de la sustentabilidad, tener sensibilidad a los cambios en el tiempo de la evaluación, ser claro y fácil de interpretar, no deben ser ambiguos, contar con valores de referencia o parámetros superiores e inferiores, ser expresados en unidades equivalentes por medio de transformaciones apropiadas, es decir, escalas cualitativas, ser fácil de recolección y ser confiable, y así sucesivamente, ¿verdad? Ir cumpliendo con cada uno de esos criterios por indicador.
El paso número 8 es la estandarización. La estandarización acuérdense que cada indicador tiene unidades diferentes, entonces se dificulta esa interpretación, por lo que debe entonces hacerse lo que es la estandarización. Para ello se lleva a una escala del 1 al 5, siendo 5 el valor más favorable y 1 el valor menos favorable. Veamos entonces cómo se hacen esos parámetros. Fíjense, aquí tenemos un subindicador, capacitación del personal en el área de manejo y operación. Tiene una descripción, una fórmula y vemos entonces acá los parámetros. Entonces, la evaluación es del 1 al 5. Para que tenga una ponderación de 5, todo el personal recibe capacitación periódica. Si solo el 80% del personal recibe capacitación periódica, entonces tiene una ponderación de 4. Si solo el 60% del personal recibe capacitación periódica, tiene una ponderación de 3. Si no se realiza capacitación al personal, tiene la más baja ponderación, que es 1. Acá también, ¿verdad? Por ejemplo, en el cumplimiento de las leyes y demás reglamentos relacionados con el área. Se cumple con más del 98% de las leyes en el área laboral, entonces tiene 5. Se cumple entre el 90 y el menos del 98%, tiene 4. Si cumple entre el 80 y 90%, tiene 3, ¿no? Y si cumple con menos del 60%, tiene 1. Bien, el paso número 9 es la toma de datos y ponderación de los subindicadores. Para esto es un instrumento que se diseña especialmente para esto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla en Excel donde tenemos las dimensiones ecológica, económica y social, ¿no? La ecológica, tenemos el indicador prácticas para la conservación del suelo. Dentro de este indicador tenemos varios subindicadores. Por ejemplo, erosión hídrica, manejo de la fertilidad del suelo, impacto en el suelo por labores de mecanización. Entonces, cada uno se le da un valor de nivel de importancia que es del 1 al 3. La erosión hídrica es un valor, tiene una importancia de 3 y un valor de la sustentabilidad del 1 al 5. Y acá se le dio una ponderación en consenso de 4 puntos. Y así sucesivamente para cada uno de los subindicadores. Estos subindicadores, cuando se agrupan por indicador, dan una ponderación, ¿verdad? Cada uno. Y cada indicador da también el conjunto de esos indicadores por dimensión da también una ponderación. Y luego se promedia lo que es la dimensión ecológica, económica y social y da el valor de la sustentabilidad total. El paso número 10 es el análisis de datos e información y presentación de resultados. Eso se hace por su indicador, por categoría y por dimensión, así como ya les expliqué anteriormente. Y luego se hace lo que es el replanteo. Se puede hacer algún replanteo si se presentan fallas. Y por último, el paso número 12 es la determinación de los puntos críticos. Esa determinación de los puntos críticos se hace porque los resultados se presentan en gráficos tipo ameba o tela de araña. Así como esto. Aquí tenemos entonces una representación de la evaluación de los indicadores de sustentabilidad en la dimensión ecológica para el año 2000 y para el año 2014. Línea roja es el umbral, el valor umbral, que tiene un valor de 3. Lo que es la sombra oscura es la evaluación para el año 2000 y si vemos la evaluación para el año 14.000. Entonces, fíjense que la sombra oscura
Esta es la evaluación del año 2000. Veamos, ¿dónde habían fallas? A donde estaba menor que el umbral era en la salud del bosque plantado. Acá también, en la diversidad de especies. Sin embargo, lo que era la disponibilidad y aprovechamiento del agua estaba en un valor un poco más favorable, lo que son las prácticas de conservación del suelo y el diseño y estructura de ecosistemas y agroecosistemas. Cuando nos vamos entonces al año 2014, se observa que ha mejorado mucho en el tiempo, sobre todo en la salud del bosque plantado, que superó el umbral, y lo que son las diversidades de especies. Acá tenemos en la misma dimensión ecológica la evaluación, pero de los subindicadores. En la anterior lámina veíamos que eran los indicadores eran los indicadores de la sustentabilidad de la dimensión ecológica. Ahora aquí lo vemos un poco más al detalle, ¿no? Aquí podemos observar el año 2000 y acá el año 2014, que es un poco más, mejoró mucho. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la evaluación de indicadores de la dimensión ecológica, económica, fíjense, y lo que es para el año 2014. De todas maneras, como esta conferencia es grabada, ustedes pueden ver los detalles con más tiempo y lo van observando con más detalle. Y acá tenemos lo que es los subindicadores de la dimensión económica, y igualmente es más, superó las expectativas. Los indicadores de sustentabilidad en la dimensión social para el año 2014 se veía bastante pequeño, ¿no? Sobre todo lo que era el impacto social de los productos agroalimentarios tenía un valor de 1, la responsabilidad social empresarial y casi todos, ¿no? Casi todos los indicadores. Y vemos que para el 2014 pues se superaron todos los indicadores. Y acá se tiene al detalle, ¿no? Son los subindicadores. Veamos entonces cómo son los valores de la sustentabilidad por dimensión. Vemos que en el año 2000 solamente la dimensión ecológica superaba el umbral. Sin embargo, la económica y la social eran un poco más abajo. Para el año 2014 se superó el umbral, el valor umbral, y todas pasaron a ser un valor favorable, excepto la dimensión económica, quizás por la situación país u otro detalle. Y aquí vemos el valor total de la sustentabilidad para el año 2000. Y para el año 2014 supera lo que es el valor umbral y está cerca del valor favorable, siendo entonces poco sustentable para el año 2000 y en vías hacia la sustentabilidad para el año 2014. Es de resaltar, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué año 2000-2014 y estamos en el 2021? Bueno, se tenía previsto realizar otra vez la evaluación de la sustentabilidad para el año 2021, pero por razones de situación país, situación pandemia mundial, no se pudo hacer en esta ocasión. Sin embargo, se tiene pendiente para el año 2022. A modo de conclusión,
En la evaluación de la sustentabilidad del bosque plantado de eucalipto se determinó una valoración en vías hacia la sustentabilidad. Es propio avanzar en los puntos críticos como es la diversificación de ingresos de productos agroalimentarios, la aplicación de agroquímicos y detección oportuna de la cacería furtiva. El aporte de esta investigación son los elementos metodológicos para construir y validar indicadores y subindicadores a nivel de detalle, orientados a evaluar la sustentabilidad en bosques plantados de eucalipto. El desarrollo de esta metodología requiere de la participación y organización de los informantes clave e investigadores. La construcción de los indicadores sociales es otro de los aportes de la investigación en la evaluación de la sustentabilidad en bosques plantados. Muchas gracias. Excelente experiencia compartida por la doctora Morante. A continuación pasamos a la conferencia del ciclo con la profesora Ana González Pedraza, ingeniera agrónoma egresada de la Universidad del Zulia, magíster en manejo de los recursos de agua y suelo de UNEYES Guanare, doctora en ciencias mención ecología de suelos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Ana González es docente de la Universidad de Pamplona, Colombia, con 20 años de experiencia en el área de suelos, ambiente y agroecología. Sigamos en sintonía disfrutando los saberes educativos en materia de ambiente y desarrollo con la doctora Ana González Pedraza. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Ana González, soy docente de la Universidad de Pamplona, en Pamplona, Colombia. Quiero agradecer a los organizadores del ciclo de conferencias internacional de ambiente y desarrollo, alternativas exitosas para la sustentabilidad del posgrado Ambiente y Desarrollo de la UNEYES por esta invitación. En esta oportunidad, pues les traigo una ponencia sobre el impacto de las acciones antrópicas sobre el suelo. El crecimiento poblacional, la actividad minera, el desarrollo industrial, las actividades agrícolas, el establecimiento de plantaciones forestales, ha ejercido una presión enorme sobre los ecosistemas naturales. Ha habido en las últimas décadas un incremento en la tala y quema de los bosques para dar paso a todas las actividades propias de nosotros los humanos, y eso ha conducido a una pérdida de la biodiversidad vegetal y animal que existe o existía en esos bosques, y además ha conducido a la contaminación de las aguas, los suelos y del aire. En esta imagen les muestro cómo desde 1970 hasta 2010, cómo se incrementaron cómo se incrementó la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La principal actividad responsable de la emisión de gases de efecto invernadero o de CO2 es la quema de combustibles fósiles. Le siguen las prácticas agrícolas, la silvicultura y otros usos de la tierra. Fíjense en la imagen que entre 1970 y el 2000 el incremento fue de 1,3% al año de gases de efecto invernadero, mientras que entre el 2000 y el 2010 este incremento casi se duplicó. Entonces es realmente preocupante que este incremento de gases de efecto invernadero, porque es lo que está conduciendo el calentamiento global del planeta. Hago mención de las prácticas de agricultura y silvicultura porque de eso se trata, o sea, de las prácticas agrícolas en general, porque de eso se trata mi tema. Y además, el tema tiene que ver con el impacto de las acciones antrópicas sobre el suelo. ¿Y qué es el suelo? El suelo es definido como esa capa superior de la corteza terrestre que le provee soporte mecánico a las plantas, además le provee agua, le provee nutrientes, y está formado por unas fases sólidas, líquidas y gaseosas. Entonces, el suelo es sumamente importante para la producción de alimentos porque es el principal medio de producción. Aproximadamente el 98% de los alimentos que consumimos se producen sobre el suelo. Entonces, el suelo es sumamente importante. El hecho de que sea un soporte para las plantas es un servicio ecosistémico que él está prestando.
¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Pues son los componentes de los ecosistemas que se consumen directamente, que se disfrutan o que contribuyen a nuestro bienestar. ¿Ok? Entonces, hay una interdependencia entre el bienestar nuestro como de los humanos y el mantenimiento adecuado del funcionamiento de los ecosistemas. El suelo es considerado para algunos parte del ecosistema, para otros es también un ecosistema porque en él hay organismos que interactúan entre sí y también con su entorno. Entonces, el suelo es sumamente importante porque nos provee servicios ecosistémicos para la producción de alimentos, los alimentos que nosotros consumimos. Dentro de esos servicios ecosistémicos, pues se clasifican los que son de sostenimiento, que tienen que ver con el ciclaje de nutrientes, el ciclo de nitrógeno, del carbono, del fósforo, la fotosíntesis, la formación del suelo. Se dice que el suelo es un recurso no renovable en escala de tiempo humana, es decir, nosotros no alcanzamos a ver formarse una capa de suelo de 10 centímetros desde el momento en que la roca se va meteorizando hasta formarse una capa de suelo con diferentes horizontes. Otro de los servicios que nos provee el suelo son servicios culturales, de recreación, valores estéticos, espirituales, salud física, mental, de aprovisionamiento, pues el 98% de la producción mundial de alimentos ocurre sobre el suelo, provee de materias primas para la construcción, por ejemplo, recursos medicinales, agua potable. De regulación, pues tenemos la regulación del aire, del clima, del agua, la purificación del agua, el control de plagas, la polinización, la moderación de los eventos extremos, todo esto es mediado por el suelo. Entonces, sumamente importante el suelo porque nos provee de servicios que podemos disfrutar y por lo tanto es necesario preservarlo. Preservarlo por el tiempo que lleva a formarse y por todos los beneficios que nos provee. Aquí entra en juego lo que es la calidad del suelo. ¿Cómo sabemos que un suelo es de calidad? Pues cuando ese suelo tiene la capacidad de funcionar dentro de ciertos límites en el ecosistema, bien sea natural o bien sea gestionado, manejado, ecosistemas agrícolas, cuando ese suelo tiene la capacidad de sostener la productividad de las plantas, de los animales, mantener la calidad del aire, del agua, sostener la salud humana y el hábitat. Entonces, podemos hablar de una escala de tiempo amplia, pero esa calidad del suelo se puede perder, o sea, puede aumentar dependiendo de las prácticas de manejo que nosotros utilicemos. Puede aumentar, puede mantenerse o puede simplemente degradarse. Dentro de la degradación de los suelos, pues tenemos la degradación química, que tiene que ver con la pérdida de nutrientes, la acidificación, la salinización, alcalinización, contaminación por metales pesados. También tenemos la degradación física, que es la pérdida de la estructura, aumento de la densidad aparente, disminución de la permeabilidad, de la capacidad de retención de agua y la erosión. Y la degradación biológica, pues, se traduce en una disminución en la actividad biológica de los suelos. Un suelo de calidad, un suelo sano, es un suelo que va a tener abundante actividad biológica, abundante microorganismos, mesofauna, macrofauna. Y la disminución de la materia orgánica también entra en lo que es la degradación biológica de los suelos. En esta imagen pues podemos ver diferentes tipos de degradación de los suelos. Dentro de eso tenemos la pérdida de la materia orgánica. Cuando dejamos los suelos sin cobertura, preparamos, eso es una pérdida de la materia orgánica. Entonces eso conduce a una pérdida de nutrientes también, porque la principal entrada de nutrientes al suelo es a través de la materia orgánica. La salinización cuando aplicamos encalamiento excesivo, por ejemplo, la acidificación cuando usamos fuentes de fertilizantes químicos nitrogenados de base amoniacal, la contaminación por diferentes fuentes, por la utilización de agroquímicos, el sellado y el encostramiento cuando se pierde la cobertura vegetal, el suelo queda descubierto, ocurre una degradación de la estructura, ahorita vamos a explicar un poco de esto, y la compactación por el uso excesivo de maquinaria, el pisoteo continuo del ganado, la erosión, que es también una consecuencia de dejar los suelos descubiertos, y la desertificación que está asociada especialmente a zonas áridas y semiáridas. Les decía, por ejemplo, voy a traer una imagen
sobre cómo ocurre la degradación de la estructura del suelo que conduce al sellado del encostramiento y también a la compactación. Si tenemos el suelo sin cobertura, eliminamos toda la vegetación porque vamos a preparar el terreno para sembrar. ¿Qué pasa? Si se produce un riego o una precipitación, la gota de lluvia va a impactar sobre esos agregados que están en el suelo, que son los agregados, son esos lo que conocemos como terrones. Entonces la gota de lluvia impacta sobre el agregado, ocurre un humedecimiento repentino, el agregado dentro de su estructura tiene aire, ese aire va a quedar comprimido al humedecerse el agregado externamente, entonces ese aire comprimido va a salir. Entonces va a salir porque está bajo presión, entonces explota el agregado. ¿Qué pasa cuando explota el agregado? Pues las partículas finas, las más pequeñas, las partículas de arcilla, van a tapar los poros del suelo. Entonces, una vez que el suelo se seque, las partículas se reacomodan, tapan los poros del suelo, y sobre la superficie, una vez que el suelo se seque, entonces se forman las costras. ¿Okay? Eso es un proceso de degradación física, de degradación de la estructura del suelo. Entonces se forman las costras y eso es sumamente dañino, pues, limita lo que es el intercambio gaseoso, la emergencia de las plántulas, el desarrollo radical, aumenta la escorrentía, aumenta la erosión porque el agua ya no va a poder infiltrar, ya no va a poder penetrar al suelo, entonces empieza a escurrir sobre la superficie, a arrastrar suelo, y eso como consecuencia trae pérdida de nutrientes, pérdida de la materia orgánica también, de lo poco que pudiera estar en esa superficie. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la caída de gotas de agua desde alturas superiores a 2 metros, en el caso de que usemos riegos por aspersión, evitar formación de gotas grandes, es decir, usar nebulizadores para que arrojen un tamaño de gota más pequeño, evitar el secado del suelo, utilizar riegos de baja intensidad con alta frecuencia y con tamaño de gota pequeño. O sea, podemos reducir ese impacto negativo a través de ese tipo de prácticas. La compactación, ¿a qué se refiere? A una reducción de la macroporosidad del suelo. ¿Qué consecuencias genera en el suelo la compactación? Pues restringe la aireación, la penetración de las raíces, la infiltración y el drenaje del agua. No solamente se reduce el tamaño del poro, sino la continuidad del poro en el suelo. Entonces, eso es también un efecto muy negativo para el desarrollo de las plantas y afecta enormemente el rendimiento. Cuando se produce la compactación, cuando sometemos el suelo a un laboreo, es decir, pasamos maquinaria pesada cuando el suelo está muy húmedo. ¿Okay? O cuando los suelos están con bajo contenido de materia orgánica o son mal drenados, por ejemplo, suelos muy arcillosos. El laboreo prolongado en condiciones inadecuadas de humedad, es decir, muy húmedos o muy secos, conduce a la compactación. O sea, si lo hacemos a la misma profundidad, produce lo que se conoce como piso de arado o pie de arado. También el pastoreo del ganado en condiciones de humedad inadecuadas, con una intensidad mucho más alta a la aceptable para el suelo, causa compactación y genera una microtopografía, que lo vemos en la imagen, que se conoce como pista de pata de vaca. Otro tipo de degradación de los suelos que está dentro de la degradación química es la contaminación. La contaminación puede ser puntual si conocemos el foco emisor, por ejemplo, explotaciones minero-metalúrgicas, rocas, es un tipo de rocas con contenido geogénico de metales elevados, es una contaminación natural, o los vertederos de basura. La contaminación difusa se refiere a ese tipo de contaminación cuyo origen no está bien definido. El foco de contaminación se produce en una zona más o menos extensa, es más difícil de controlar. Ejemplo, en agricultura, la aplicación de agroquímicos, el tráfico, la deposición atmosférica de material soluble particulado, la lluvia ácida, son tipos de contaminación difusa. La contaminación puntual pues, puede convertirse en difusa a través de procesos de erosión hídrica y eólica. Cuando los contaminantes en el suelo, entran al suelo, pueden ser degradados por los organismos del suelo, y eso depende de las poblaciones microbianas. Si el suelo tiene adecuadas poblaciones microbianas, pues va a estar en capacidad de degradar hasta cierto punto los contaminantes.
Si la carga de contaminantes es mucho mayor, pues entonces eso ya restringe la capacidad de autodepuración de los suelos. Los contaminantes en el suelo también pueden ser absorbidos por los coloides. ¿Cuáles son los coloides? Pues las arcillas, que son las partículas del suelo más pequeñas, tienen cargas negativas en su superficie y son capaces de fijar o absorber los contaminantes. La materia orgánica, dentro de la materia orgánica el humus, que es el producto final de la descomposición de la materia orgánica, el humus también es un coloide con una alta superficie específica y alto contenido de cargas negativas en su superficie capaces de absorber los contaminantes. Los contaminantes en el suelo pues también pueden transportarse por los espacios porosos y depende de la textura del suelo. Suelos arcillosos tienen espacios porosos más reducidos, y suelos arenosos pues predominan los macroporos y los contaminantes pueden transportarse más rápidamente. También depende de la reactividad y de la solubilidad del contaminante. Los efectos adversos de los contaminantes sobre el suelo destruye el poder de autodepuración de los suelos, el suelo es un biofiltro, a través de la actividad biológica puede inmovilizar muchos contaminantes. Disminución de la cualitativa y cuantitativa del crecimiento de microorganismos, disminución del rendimiento de los cultivos, riesgo de introducción de metales pesados en la cadena trófica, todo lo que esté en el suelo puede ser absorbido por las plantas y nosotros luego consumirlo, o consumirlo los animales y nosotros luego consumir a los animales. Contaminación de aguas superficiales y freáticas por procesos de transferencia. La FAO ha definido ciertas directrices para la gestión sostenible de los suelos y una es reducir al mínimo la erosión a través del mantenimiento de la cobertura vegetal, fomentar el equilibrio de los ciclos de los nutrientes, aportando materia orgánica al suelo, prevenir, reducir al mínimo y mitigar la salinización y la alcalinización, reduciendo el uso de agroquímicos que conduzcan a a estos procesos de degradación, prevenir, reducir al mínimo la contaminación del suelo, reducir el uso de agroquímicos, mejorar la biodiversidad del suelo a través de la diversidad de plantas, sustituir el monocultivo por los policultivos, los cultivos asociados, la rotación de cultivos, aportar materia orgánica, prevenir y reducir al mínimo la acidificación, reduciendo el uso de agroquímicos o de fertilizantes nitrogenados de base amoniacal, prevenir y reducir al mínimo la compactación, bien sea reduciendo el paso en maquinaria o sustituyendo ciertos implementos que deterioran mucho el suelo por otros que son menos dañinos, mejorar la gestión del agua en el suelo, usar aguas de calidad, tratar de conservar la humedad en el suelo, manteniendo la cobertura, manteniendo buena materia orgánica sobre el suelo. Eso es todo, muchas gracias, espero por sus preguntas.